Buenas, voy a continuar con la clase de sistema nervioso. Comparto la pantalla. Nos quedamos en la fisiología de la contracción muscular. Vamos a ver qué pasa dentro de los músculos cuando se produce una contracción muscular. Bien, en primer lugar vamos a recordar más bien cómo está compuesta un músculo desde la macroestructura a la microestructura, o sea, de lo más grande a lo más pequeño de la conformación muscular. Vamos a tener entonces el músculo en sí. ¿Ah? Dentro, ¿sí? El músculo va a estar compuesto por fascículos musculares, ¿sí? Que son conjuntos de fibras musculares o haces de fibras musculares. Y la fibra muscular es la célula del músculo. A la célula muscular se le llama fibra muscular. ¿Está? Entonces, músculo, conjunto de fibras musculares, a las cuales se le llama fascículo muscular, fibra muscular dentro del fascículo, ¿sí? Fibra, dentro de la fibra vamos a tener miofibrillas, ¿sí? Y las miofibrillas son conjuntos de sarcómeros unidos longitudinalmente, ¿sí? Uno al lado del otro. Y estas miofibrillas, estos sarcómeros, van a estar compuestos por miofilamentos de actina y de miosina, que ahora vamos a ver más en detalle. Bien, vamos a tener entonces acá lo que acabo de explicar en una representación gráfica. Acá lo mismo, obtenido de un libro, está, y acá se puede entender un poco mejor por ahí, ¿sí? Con una animación. Fíjense, músculo entonces, músculo, fascículo muscular, ¿sí? Dentro del fascículo muscular, fibra muscular, dentro de la fibra muscular, miofibrilla muscular, y dentro de la miofibrilla, los miofilamentos de actina y miosina que conforman el sarcómero. Bien, esto lo pueden ver detenidamente después en el Power para recordarlo. Bien, bien, acá otra vez lo mismo, pero de menor a mayor. Miofibrilla, fibra, ¿sí? Las partes de la fibra, fascículo muscular y el músculo en sí. Bien, vamos a tener, este es el sarcómero, pero vamos a verlo con otra imagen donde se puede detallar un poco mejor. A ver, acá. Fíjense, esto es un sarcómero. Y de todas las bandas, discos y líneas que tiene, lo importante por ahí va a ser que recordemos los discos Z, ¿sí? Que fíjense, los discos Z son los límites del sarcómero. O sea, en un disco Z empieza el sarcómero y en el próximo disco Z termina el sarcómero. O sea, de acá para allá hay otro sarcómero y de acá para allá hay otro sarcómero. Y acá en el medio tenemos el que vamos a estudiar. ¿Está? Entonces los discos Z o las líneas Z lo que hacen es como demarcar cuál es el sarcómero, ¿sí? De dónde hasta dónde va. Bien, y la línea M, que va a ser la línea central del sarcómero, ¿sí? Marca el centro del sarcómero. Bien, dentro del sarcómero vamos a tener entonces
miofilamentos de miosina. ¿Sí? Acá en color verde tenemos la miosina, que es el filamento más grueso, que está compuesto por cabezas. Estos que se ven acá son las cabezas de miosina. Y vamos a tener el miofilamento de actina, que se ve en color violeta acá. ¿Sí? Ahora, este miofilamento de actina, dibujado en color violeta, va a estar compuesto por, en realidad, 3 tipos de proteína, que son la actina globular, la troponina y la tropomiosina. Creo que lo vamos a ver, ahora tengo otra imagen. ¿Tá? Y vamos a tener de línea Z, desde la línea Z hasta el centro del sarcómero, vamos a tener el miofilamento de titina. ¿Sí? ¿Sí? Desde el disco Z hasta el centro tenemos la titina en color amarillo acá, ¿sí? Que vamos a estudiarlo también. Tiene propiedades elásticas y tiene la función de concederle al sarcómero la capacidad de retroceso elástico. ¿Sí? Tiene la función de un resorte. Bien. Bien, están todas las partes. Continúo entonces. Acá se puede ver más detalladamente, ¿sí? A ver. Se puede ver más detalladamente. Esta es la en verde, más agrandado ahora, ¿sí? Podemos ver la filamento grueso, el filamento de miosina. Y acá arriba el filamento de actina, al cual le llaman filamento delgado. Y esto es obtenido del libro de Stuart Fox, que les detallé al principio del Power, de ese libro. En color violeta vamos a tener a lo que se le llama actina globular. ¿Está? Acá en color amarillo la troponina y de forma alargada, alrededor de toda la actina globular, la tropomiosina. La actina globular va a tener unas zonas específicas en donde la cabeza de miosina se puede unir. ¿Sí? Solo hay unos determinados sitios de unión, ¿sí? O zonas activas o zonas de unión que la actina globular tiene, donde la cabeza de miosina se puede unir. No se puede unir en cualquier lugar, solamente en los sitios de unión específicos, como es acá en este caso. ¿Tá? Cuando el sarcómero esté en reposo, esos sitios de unión de la actina globular van a estar tapados por la tropomiosina, por esta proteína larga, van a estar tapados, o sea, bloqueados, impidiendo que, obviamente, la tropomiosina pueda, impidiendo que la cabeza de miosina pueda unirse a la zona activa. Bien. Vamos a tener en la cabeza de miosina una enzima ATPasa, que es la enzima que se encarga de destruir el ATP, y va a estar siempre pegada a la cabeza de miosina, y vamos a tener la molécula de ATP que se va a unir a la cabeza de miosina para producir energía posteriormente. Bien, hasta ahora vamos viendo la anatomía de la microestructura del músculo para después entender cómo funciona. Bien. Bien, bueno, acá lo mismo. Fíjense, actina globular, troponina, tropomiosina. Bien, como dijimos, la titina tiene una función particular en el músculo, que es la de... tiene una función análoga a la de un resorte. O sea, cumple la misma función que cumpliría un resorte. Cuando el músculo se estira, la titina, que tiene forma
forma de resorte, se estira también, y cuando el músculo, al momento que el músculo cese el estiramiento, la titina va a tender a reponer, ¿sí? a restaurar la, ¿cómo se dice? La forma o el estado que tenía el músculo en un principio. ¿Está? O sea, la titina va a permitir el retroceso elástico del músculo una vez que se estira, y también va a permitir que el músculo recupere su posición inicial luego de una contracción. O sea, a su vez, si el músculo se contrae y se acorta el sarcómero, la titina también va a generar tensión para, al igual que un resorte, para que el músculo vuelva otra vez a su posición normal. ¿Está? Eso es básicamente la función que tiene la titina. Bien, entonces acá está por escrito algunas definiciones. Bien, el sarcómero, sí, que es la unidad mínima funcional del músculo. Acá cómo está compuesta, está lo que expliqué recién. Túbulos transversales, que eso no expliqué, pero los túbulos transversales van a ser transversales, justamente por eso viene el nombre, van a ser transversales a la fibra muscular, ¿sí? Los túbulos transversales se van a encontrar, si la fibra se dispone de esta manera, los túbulos se van a disponer de forma transversa, o sea, perpendicular a la fibra, y la función que van a tener es transmitir impulsos eléctricos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se genera el impulso eléctrico, cómo se forma el impulso eléctrico, y los túbulos van a tener la función de transmitir ese impulso. Y el retículo sarcoplasmático, que es un microórgano que se encuentra en las fibras musculares, tiene la función simplemente de almacenar calcio. Almacena calcio y almacena el calcio y lo libera cuando se produce una estimulación eléctrica, ¿sí? Bien, seguimos. Hasta ahora vamos viendo solo anatomía. Bien, acá se puede apreciar, fíjense, los túbulos transversales, ¿sí? Transversales a la fibra, por eso el nombre. Y acá, como si fuese una telaraña por encima de todas las miofibrillas, tenemos el retículo sarcoplasmático. Bien. Y el sarcolema va a ser la membrana que recubre a la fibra muscular. O sea, la célula muscular, la membrana que la recubre se la llama sarcolema. Bien. Aquí en animación, para entenderlo un poco mejor, esto sería una fibra muscular, esto sería el sarcolema, lo que se está desprendiendo el sarcolema. Esta red amarilla sería el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y acá por entre medio los túbulos transversales, ¿sí? Ubicados de manera transversa a toda la fibra. Bien, continuamos. Acá vamos a tener una motoneurona y una fibra muscular. ¿Está? La motoneurona llega desde el sistema nervioso donde se produzca el impulso eléctrico, va a llegar hasta unirse, ¿sí? hasta la unión con la fibra muscular. ¿Sí? Los impulsos nerviosos van a llegar entonces desde las neuronas en el sistema nervioso central donde se generan hasta la fibra muscular, y de allí por las terminales del axón de la fibra se va a liberar la acetilcolina, lo que va a permitir la generación del impulso. ¿Sí? Voy explicando por parte y después
voy con todo el mecanismo fisiológico completo. Bien, a esta unión entre la neurona y el músculo se le va a llamar placa motora. ¿Tá? La placa motora entonces va a ser la unión entre la neurona motora y el músculo esquelético. O músculo liso también puede ser voluntario. Bien. Ahora sí, vamos con el mecanismo fisiológico de la contracción muscular, a lo que se le llama teoría del miofilamento deslizante. Pero en realidad, ¿qué es? Es cómo se produce, qué pasa dentro del músculo cuando se contrae. ¿Está? O sea, la fisiología de la contracción muscular. Bien, acá está explicado detalladamente y parte por parte, ¿sí? Es una síntesis que hice yo, cómo se produce el mecanismo de la contracción muscular. ¿Está? Lo voy a repasar, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando, pero después lo vamos a ir viendo con imágenes, porque así, digamos, puro escrito no se entiende nada, es necesario poder imaginárselo para poder entenderlo. Vamos a tener, en primer lugar, como vimos hoy, la neurona motora. Vamos a tener la neurona motora que está inervando al músculo, como recién vimos, ¿sí? Formando la placa motora. La neurona motora, cuando llega el impulso eléctrico que ya vimos en el video anterior, vimos cómo se producía el impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico llega hasta el músculo y al llegar a las terminales del axón, el impulso estimula la liberación de acetilcolina, igual que en la sinapsis entre neuronas. ¿Tá? Se libera acetilcolina. Ahora, al liberarse acetilcolina, esta acetilcolina es recibida por los receptores de acetilcolina de la membrana muscular, se estimula la apertura de los canales de sodio, igual que pasaba en la sinapsis nerviosa, lo mismo. Se abren los canales de sodio, entra el sodio, ¿sí? Y va a generar un impulso eléctrico, una despolarización, pero esta vez una despolarización de la célula muscular. Se va a producir una despolarización en el músculo, no en la neurona, en el músculo. ¿Está? Se va a generar un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico va a ser transmitido a través de los túbulos transversales por todas las fibras musculares, mejor dicho, por todas las miofibrillas musculares que están conformando esa fibra. ¿Está? Acuérdense del concepto de unidad motora. Una motoneurona inerva varias fibras musculares, ¿sí? Entre esas, digamos que estudiamos una de ellas, ¿sí? Y cuando llegue el impulso eléctrico, cuando se genere, mejor dicho, el impulso eléctrico en el músculo, en esta fibra muscular, los túbulos transversales se van a encargar de transmitirlo por toda la fibra. Bien, ahora bien, cuando este impulso eléctrico generado en el músculo fue transmitido por los túbulos, llega hasta el retículo sarcoplasmático y va a estimular la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplasmático, que acuérdense que el retículo se encargaba de almacenar el calcio. Entonces, la electricidad del impulso eléctrico va a estimular la liberación de calcio en el retículo sarcoplasmático, y el calcio que va a ser liberado, ¿sí? A ver, a partir de acá, para no seguir con palabrerío nomás, a partir de acá voy a pasar un dibujo. ¿Está? Paso un dibujo porque si no, no se va a entender. Si yo solo hablo y con las letras no se entiende. Vamos al dibujo. Bien, acá. Este es un dibujo de internet editado por mí después. ¿Sí? En teoría, esto es un retículo sarcoplasmático hecho en Paint. Otra cosa les quiero decir, antes de pasar a esto que está acá, ¿sí? Toda esta explicación es una síntesis propia. La hice yo mismo, no está obtenida textualmente de un libro. O sea, yo utilicé
como los libros explican por partes, no explican completamente el mecanismo o se saltan algunas partes, yo expliqué todos los pasos, ¿sí? De la A a la Z, expliqué todo acá, sintetizado, porque si tengo que citar a los autores, está incompleta por ahí la información de los autores. Algunos tienen unas partes, otras partes. Entonces esto es una síntesis general, para que entiendan cómo es el mecanismo. Entonces, quedamos en la parte en la que llega el impulso eléctrico hasta el retículo sarcoplasmático por los túbulos transversales y estimula la liberación de calcio por parte del retículo. Entonces, este es el retículo, acá en rojo, esto sería el calcio en rojo. El retículo sarcoplasmático, al ser estimulado eléctricamente, libera el calcio, y el calcio, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir, ¿sí?, hacia los miofilamentos de actina del sarcómero. El efecto que va a producir el calcio va a ser unirse a la troponina, ¿sí?, a esta que están en color amarillo. Acuérdense que teníamos actina globular, celeste, troponina, amarillo, y tropomiosina, que es el largo, ¿sí?, en color negro. El calcio liberado se va a unir a la troponina, que es una proteína que tiene mucha afinidad por el calcio, y al unirse a la troponina, la va a desplazar. ¿Está? El calcio, la función del calcio es desplazar a la troponina, moverla. Mueve la troponina, la saca de su lugar, la descoloca y la mueve. Ahora, la troponina está unida a la tropomiosina. O sea, esta molécula amarilla que está acá está unida al filamento largo de tropomiosina. Entonces, cuando se mueva la troponina, se va a mover junto también la tropomiosina, se van a mover las dos. Al moverse la tropomiosina, acuérdense que la tropomiosina tenía la función de cubrir o de tapar las zonas activas de la actina globular, o sea, las zonas en donde la cabeza de miosina se podía unir, anclar, para después jalar y producir la contracción. Bueno, en reposo, esas zonas estaban tapadas por la tropomiosina. Pero ahora que se liberó calcio, que el calcio se unió a la troponina se movió y movió consigo, se llevó a la tropomiosina, las zonas activas de la actina globular, las zonas de anclaje de la actina globular ¿cómo es? Las zonas de anclaje donde se une la cabeza de miosina, ahora van a estar descubiertas. ¿Está? Al moverse, la troponina y la tropomiosina dejan al descubierto las zonas de unión, lo que va a permitir que la cabeza de miosina se una. Bien, esto sigue. A ver. Bien, acá lo vemos, entonces tenemos cabeza de miosina, fíjense con el ATP, ¿sí? El ATP en la cabeza de miosina va a tener una enzima ATPasa acá, que se va a encargar después de romper el ATP. Fíjense, sitio de unión de la actina globular. Acá, en este punto, se une la cabeza de miosina, se une, acá, se unen, ¿sí?, cabeza de miosina con actina globular. El sitio de unión está tapado, como pueden ver, por la tropomiosina, la cual se va a mover, gracias al movimiento de la troponina cuando se libere calcio, se va a mover la troponina, se va a llevar consigo la tropomiosina, esta zona activa se va a quedar descubierta, va a quedar liberada. Va a permitir que se una la cabeza de miosina a la actina globular. Hasta ahí estamos. Bien. Luego de que se una, bueno, acá están todos los pasos. Acá, bien, acá se une, fíjense. Acá se une la cabeza de miosina a la actina globular, y luego de que se unen, ¿qué va a pasar? El ATP que estaba en la cabeza de la miosina se va a romper, ¿sí?, gracias a la acción de la ATPasa, la enzima. La ATPasa es la enzima que se encarga de destruir el ATP para liberar energía. Al romperse el ATP se libera energía, ¿sí? Esa energía que se va a liberar va a permitir la inclinación de la cabeza de miosina. O sea, la flexión de la cabeza de miosina,
golpe de fuerza, no sé, tiene muchos nombres. ¿Está? Es la inclinación de la cabeza de miocina, o sea, la cabeza de miocina se enganchó en la actina globular. Una vez que se rompe el ATP que está en la cabeza de miocina, ¿qué hace? La cabeza de miocina se inclina, ¿sí? Se inclina moviendo al miofilamento de actina. ¿Está? Una vez que se produjo el cuarto paso acá, el golpe de energía, golpe de fuerza, donde se inclinó la cabeza de miocina, se vuelve a unir otro ATP, un nuevo ATP se vuelve a unir a la cabeza de miocina y ¿cómo se llama? La cabeza de miocina se desliga de la actina globular, o sea, se separa de nuevo, se relaja la fibra. ¿Está? Acá se produjo la contracción muscular en el cuarto paso, golpe de energía es contracción muscular, y quinto paso es, se une un nuevo ATP, lo que permite la relajación, ¿sí? El cese de la contracción, la desvinculación, la desligación de cabeza de miocina y actina globular. Y luego de que pasa esto, bueno, ya va a quedar otra vez en el estado de reposo, en el estado normal, ¿sí? Ya terminó la contracción muscular. Acá tienen el mecanismo, fíjense, tenemos que verlo varias veces para entenderlo porque es complicado, tiene muchas partes, muchos nombres difíciles, raros, pero no es difícil. Esto es, una vez que empiecen que se memoricen todos los nombres y las partes, esto es siempre lo mismo. Es todo el tiempo lo mismo, es fácil. Fíjense, cabeza de miocina. El ATP pegado a la cabeza de miocina, actina globular, troponina, tropomiocina. Fíjense, otra vez todo lo mismo que habíamos visto antes. Acá, fíjense, en la troponina va a haber un espacio, ¿sí? ¿Para qué va a ser? Como está marcado acá, ¿para qué? Espacio para que se una el calcio, ¿sí? Se une el calcio a la troponina, desplaza la troponina, deja libre el sitio de unión de el sitio de unión de la actina globular, ¿sí? Que estaba tapado por tropomiocina, lo deja libre, la cabeza de miocina se une, se rompe el ATP acá, ¿sí? Al romperse el ATP se produce la inclinación de la cabeza de miocina, golpe de fuerza o golpe de energía, ¿está? Y una vez que se produce este golpe de energía, se vuelve a unir otro ATP a la cabeza de miocina y esta cabeza de miocina se relaja, ¿sí? O sea, se desvincula otra vez, se separa y cesa la contracción. Bien, otra vez lo mismo para que miren. Bien, acá van a tener la fisiología de la contracción muscular, pero explicada textualmente por este autor. Textual, ¿eh? O sea, así tal cual dice en el libro. Se pueden descargar el libro si quieren para leerlo. En Books Médicos está el libro de Rizzo. Esto está textual, ¿sí? Bien. Bien, bueno, al igual que pasaba en la sinapsis nerviosa, una vez que se termina que la neurona motora que estaba inervando este músculo que se ha contraído, una vez que produjo el impulso nervioso, ¿sí? Porque liberó gran cantidad de acetilcolina y entró mucho sodio en la fibra muscular, se produce el impulso eléctrico, la bomba de sodio-potasio, al igual que las neuronas, la bomba de sodio-potasio se va a encargar de quitar el sodio que está dentro de la, ¿cómo se llama? De la fibra muscular para restablecer otra vez el potencial de membrana en reposo, digamos. Bien, acá con animación, fíjense cómo acá se pueden apreciar a ver, acá, las líneas Z en azul. Esto es línea Z
y entre medio está el sarcómero línea M, que es la línea del centro del sarcómero, filamentos de miosina, filamentos de actina, ¿está? Y fíjense cómo se acorta la fibra en el momento de la contracción, ¿sí? Las cabezas de miosina que se ven acá parecen estáticas, pero en realidad se anclan a la miosina, perdón, a la actina, y la empujan hacia el centro. Bien, otro, fíjense bien. Acá el calcio mueve a la troponina y a la tropomiosina, se libera la zona de anclaje de la cabeza, para la cabeza de miosina. La cabeza de miosina se une a la actina globular y luego se produce el golpe de fuerza. Se rompe el ATP, ¿sí? Se rompe el ATP y se inclina la cabeza moviendo al miofilamento de actina entero. Bien, acá otra vez lo mismo, fíjense, llega el calcio, va a mover a la troponina y a la tropomiosina, por tanto. Sitios de unión de la miosina van a quedar liberados, la cabeza de miosina se va a unir. A ver. Bien, ahí, cabeza de miosina se va a unir, el ATP se rompe y libera energía y se produce la golpe de energía, golpe de fuerza, inclinación de las cabezas de miosina, lo que va a cortar el sarcómero. Eso es literalmente la contracción muscular. Bien, acá otra vez lo mismo. Lo mismo. Bien, lo mismo. ¿Está? Bien, fíjense. Bueno, esto también lo mismo. Fíjense cómo acá está ejemplificado en color amarillo esta bolita que llega acá. En color amarillo es el calcio, representa el calcio. Se une a la troponina, la mueve, por tanto se mueve también la tropomiosina, queda liberado el espacio para que se una la cabeza de miosina y la ATPasa rompe la ATP para que se produzca la inclinación de la cabeza de miosina. ¿Estamos? Bien, otra animación. ¿Sí? Miosina, cabezas de miosina, acortando el sarcómero. Hay que tener en cuenta que las cabezas de miosina producen varios golpes de energía, varios golpes de fuerza, como se puede ver acá. Cada cabeza de miosina produce varios inclinaciones y cesaciones para acortar progresivamente al músculo, al sarcómero. Y no es una sola inclinación, son varias seguidas una tras de la otra, como se ve acá. Esto sería un músculo que no para de contraerse. Bien, bien. Ahí y continúo en otro video.